Todos recordamos la exitosa cinta de Spider-Man Un Nuevo Universo, donde la animación, la música, la historia en sí son una joya maestra que nos teletransportan a un nuevo universo, literal, ya que toda la película es como si viviéramos en un cómic en acción, con líneas, colores, transiciones, música, tremendos efectos especiales que nos llevan a cientos de universos, como si hubieras comido un hongo alucinógeno. Genuinamente, esta es una de las mejores películas que veremos de Spider-Man, así que ponte cómodo y escucha con atención, ya que hoy seguiremos Spider-Man 2 a través del Spider-Verso, con cosas inesperadas y mucho más. Pero ojo, una advertencia antes de continuar. Este video está lleno de spoilers, que si no quieres enterarte de todo detalle sobre la película, no continúes este video. En fin, pero primero vamos a dar contexto con la primer película, donde todo comienza con Miles Morales, quien vive en un universo paralelo al de Peter Parker, quien en su mundo había muerto, que cuando el temido mafioso de Wilson Fisk construye un supercolisionador, trae una versión alternativa de Peter Parker, el cual trata de enseñarle a Miles cómo ser un Spider-Man, pero no fue el único que entró a ese universo, sino varias alternativas de Spidey, como un Peter Parker viejo, Spider-Gwen, Spider-Noir, Spider-Ham y una tal Penny Parker, donde todos buscan volver a sus respectivos universos antes de que toda la realidad colapse, por lo que el Peter Parker viejo les enseña a todas las versiones a ser un buen Spider-Man, entrenándolos para así infiltrarse a las instalaciones de Fisk, luchando contra la Doctora Octopus y el Mediador, que al final resultó ser el tío de Miles, que en la batalla final, después de mucha acción, destrucción y pánico en Nueva York, el colisionador enloquece y todos los universos estaban a dos de colapsar, pero claramente todos los Spider-Mans, hasta el puerquito, hicieron lo suyo. Tomaron el control del portal, se despidieron de Miles y cada uno volvió a su mundo, y Miles se enfrentó a Fisk, a dos de hacerlo papilla. Bueno, sí lo hizo, pero Miles se levanta y logra lanzarlo al reactor principal, choqueando la máquina, que al final el colisionador se apaga y todo acaba, por lo que Miles supo que ahora había hecho un acto heroico, siendo un Spider-Man de verdad, que al volver a casa en la noche, un portal se abrió y Gwen apareció. Con esto, continúa esta segunda parte, donde Gwen lo lleva a su universo, donde su vida era muy deprimente, era trágica y solitaria, ya que nunca pudo hacer nada en el pasado, contándole la historia de cómo murió su mejor amigo, Peter Parker, a quien quería mucho. Lo bulleaban, pero era un gran tipazo, hasta que todo se torna una tragedia cuando un lagarto aparece, tratando de matar gente, por lo que Gwen lo detiene, dándose cuenta que era Peter, que se tomó un suero que lo convirtió en ese horrendo ser, que antes de morir le dijo a Gwen que quería ser como ella, especial. Al verla, el jefe de policía pensó que ella lo mató, viéndola como una amenaza, y quería atraparla. Desde entonces se alejó de su papá, y en una de esas se abre otro portal, y el malvado buitre aparece, que después de la batalla él casi la mata, pero de la nada otro portal se abre y un Spider-Man lo detiene. Su nombre era Miguel O'Hare, el Spider-Man del 2099, el líder de una fuerza élite dedicada a proteger el multiverso, que con un reloj podía viajar a cualquier realidad, que desde que el colisionador explotó, las realidades enloquecieron y varios personajes saltaban de universo en universo, que su misión era regresarlos a sus dimensiones, tal como el buitre, que no lo dejaban en paz, por lo que Miguel llama refuerzos, que hasta aparece una mujer Spidey, pero embarazada. El caso es que la pelea se sale tanto de control que la policía llegó, donde casi matan al papá de Gwen, quien se encuentra cara a cara con él y quería matarla, por lo que la joven se quita la máscara, impactando que era su hija, decepcionado que le había mentido, por lo que el hombre la quería arrestar, ya que mató a Peter Parker. Así que Miguel encierra al policía en una cápsula y le pide a Gwen que lo acompañara, dándole un reloj para que dejara atrás su dimensión. En fin, volviendo al universo de Miles, nos presentan al villano Mancha, que era bizarro y por un portal siempre escapaba, y Miles jamás lo alcanzaba. El caso es que llevaba un año siendo Spider-Man, extrañando demasiado a Gwen, esperando que regresara, pero el mero día que al fin atrapa a la Mancha, llega tarde a la escuela, donde se encontró a sus papás con la directora, diciéndole que había faltado demasiado, que si quería ir a Princeton y poder estudiar física cuántica, debía hacer algo al respecto, y en ese momento la Mancha aparece, ya que se soltó,
por lo que Miles logra escapar y lo encara, que hasta su papá igual se mete, ya que ocasionaron un disturbio en la ciudad. Y en plena pelea se sabe la verdad, que Mancha era el némesis de Miles, que fue creado cuando el colisionador explotó, que era un científico que trabajaba para Fisk, que consumió toda la radiación, volviéndose un ser sin rostro y manchas en su cuerpo, perdiendo respeto, su trabajo, su familia, no tenía nada, por lo que culpaba a Spider-Man, que cuando lo iba a atacar, abre sin querer un portal y ahí desaparece. Con esto, Spider-Man le aconseja dejar crecer a su hijo Miles, y todo se vuelve aún más interesante cuando vemos a la Mancha en un limbo, donde descubre aún más de sus poderes, abriendo otra dimensión, pero en otros tiempos, llegando a diferentes universos, hasta el de Venom, pero regresó a su tierra, ya que la radiación se le terminó. Por otro lado, llegamos al universo donde todo estaba de Lego, y Peter Parker vio todo lo que sucedió, por lo que se comunica con Miguel. En fin, vemos a Miles que se va corriendo a su casa, ya que su papá festejaba su ascenso, pero por andar salvando al mundo llegó tarde y sus papás lo regañaron de que no estaba haciendo nada con su vida, que al final por ser tan descarado lo castigan 2 meses. Aún así, a Miles no le importaba, quedándose escuchando música en su habitación, y ahí es cuando otro portal se abre y Gwen aparece, pero no llegó por él, sino por la Mancha, así que se escapa y Miles la persigue, contándole todo sobre Miguel y que había un mundo de puros Spider-Man. Al final tuvieron un momento romántico, donde ella le rompe el corazón al decirle que no podía estar con él y que de pilón no la podía acompañar al multiverso, donde al final los papás de Miles los interrumpen, por lo que Gwen se va, desanimando a Miles. Con esto, su mamá platica con él y le dice que es libre de vivir su vida. Dicho esto, se va en busca de Gwen, que casi atrapa a la Mancha, viendo cómo hizo una máquina para absorber radiación, obteniendo más poder, pero al final el villano escapó. Por esta razón, Spider-Man embarazada la regañó, que por andar de distraída con Miles, permitió que la Mancha se volviera aún más fuerte, explotando colisionadores en todos los universos, por lo que promete no volver a ver a Miles, así que le da 1 hora para atrapar a la Mancha, si no Miguel se enteraría y la sacaría del plan. Dicho esto, se despide de él, o de su recuerdo, algo que él sí podía escuchar, por lo que al final no lo piensa y va detrás de ella, viajando al universo del Spider-Man de la India, donde Mancha se encontraba en busca del colisionador, y Gwen se da cuenta que Miles la siguió, y todo se vuelve aún más complejo, ya que Mancha se dio cuenta que Miles estaba en el lugar, peleando sin parar, que ni con la ayuda del Spider-Man de la India podían contra la Mancha, que cuando obtiene el colisionador, un portal se abrió y un Spider-Man de caricatura aparece de la nada, reconociendo a Gwen. Su nombre era Hobby. El caso es que la Mancha ataca a Miles, por lo que los demás tratan de detenerlo, pero era muy poderoso, por lo que se sumerge entre la radiación, que al hacer contacto, Miles vio el pasado y el futuro de la Mancha, de cómo se volvió lo que era y lo que iba a pasar en el futuro, que destruiría su mundo y mataría a su papá. Con esto desapareció en el vacío, causando que el edificio colapsara y mucha gente quedara atrapada, por lo que Miles trata de ayudar al Spider-Man para que nadie muriera, algo que Gwen trata de detener, ya que cambió el futuro y eso no debía ocurrir, por lo que el Spider-Man de la India le agradeció a Miles por ayudarlo, y de repente todo comienza a alterarse y llega un equipo de Spider-Mans que tratarían el vacío, mientras Miles y los demás viajan al gusano multiversal, donde se encuentran a miles y miles de Spider-Mans de otros universos, y ahí es donde Miles conoce a Miguel, muy enojado con él, ya que por su culpa todo había sucedido, que el Spider-Man de la India no sufrió una pérdida, algo que todo Spider-Man tiene que tener, enseñándole como referencia el Peter Parker de Andrew Garfield. Luego le enseñó que por jugar en otro universo que no era suyo, todo se desmoronó y el universo desapareció, y como Miles vio el futuro, tenía miedo a perder a su papá. Quería volver, pero Miguel no se lo iba a permitir, cuando de repente aparece el Peter Parker anciano, que hasta una hija tenía, tratando de convencer a Miles de que necesitaba vivir una pérdida, que era perder a un ser querido o salvar al mundo, que debía ser un sacrificio, y como Miles se negaba, Miguel lo encierra, así que usa sus poderes de electricidad y logra escapar, siendo perseguido por toda versión del Hombre Araña. Hasta tenían un dinosaurio, pero al final Miles logra escapar
hogar, encontrándose al Peter anciano, que aún así lo quería ayudar, ya que por él recuperó a Mary Jane y formó una familia. Cuando de repente Miguel llega y alcanza a Miles luchando contra él, harto de que todo eso se causó por él, que ni siquiera era un Spider-Man genuino, que era una anomalía, que tomó el lugar de un Peter Parker que al final murió, que no debería existir. Y al ver a Gwen, Miles se da cuenta que ella sabía la verdad, así que electrocuta a Miguel y escapa a un laboratorio, donde trata de abrir un portal para volver a casa, pero Miguel y todos los Spider-Mans tratan de detenerlo, pero al final Miles logra salir. Con esto, Miguel se harta de Gwen y la envía de regreso a su universo, yendo en busca de Miles, quien volvió a su mundo, donde Miguel igual llegó y parecía el verdadero villano de la historia, al mismo tiempo que Gwen llegó a su casa, donde su papá la sorprende y trata de hablar con ella. Al final se reconcilian y le entrega un paquete que Hobby le dejó, con el cual pudo abrir otro portal y viajar al universo de Miles, quien estaba muy asustado por todo lo que pasaba, que al llegar a su casa le agradeció todo a su mamá y le dijo que él era Spider-Man, pero curiosamente ese no era su universo, ya que en ese lugar no existía tal héroe, dándose cuenta que se equivocó de mundo. Estaba en el universo donde no había un Peter Parker, era el mundo de la araña que lo picó a él, mientras Gwen estaba en su mundo original, sintiendo que algo malo iba a pasar, y en ese momento llegó su tío y lo secuestra, que aunque Miles sabía que era malo, no se veía como el mediador, parecía que no lo quería y lo iba a matar, pero de la nada llegó el mediador verdadero, y resulta que era el Miles de ese universo, ya que jamás se volvió Spider-Man y que su papá había muerto, atrapando a Miles, a punto de matarlo. Por otro lado, la mancha llegó al verdadero mundo de Miles, a punto de destruirlo todo, mientras Gwen reclutó a todo Spider-Man que pudo, al detective, al puerco, al otaku, a todos que habían conocido a Miles, y juntos lo iban a salvar de un terrible destino final. ¿Qué va a pasar? Miles vivirá, su papá se salvará, la mancha destruirá todos los universos, Miguel o Miles. ¿Quién es el verdadero villano? No se sabe, ya que así terminó la película, con un mensaje de esta historia continuará. Qué buena película, demasiado loca, apasionante, llena de colores, acción y cientos de personajes. Me encantó, simplemente fantástica. Cómo mezclan a todos los Spider-Mans, con los de live action, con los de cómics, con los de videojuegos, hasta con los de Lego. Impresionante. A mí me encantó, y 1000 veces que la primera. Espero que la segunda parte de esta película sea aún más buena, ya que Sony nos impresionó con esta, por lo que claramente recomiendo ir a verla. Es una gran joya. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado este resumen. Si fue así, suscríbanse para más y síganos en TikTok para más contenido. En fin, les mando un saludo y como siempre sigan siguiendo pelis.